Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, pediros a todos los que nos estáis siguiendo disculpas porque hemos tenido algunos problemas técnicos, ¿vale? Que creo que ya están resueltos, ¿vale? Y bueno, yo soy Pepe, ¿vale? Vamos a hablar de los episodios 4 y 5 de The Acolyte y bueno, os voy a presentar a las víctimas que me acompañan hoy, ¿vale? Aquí tengo a Jota. Jota, ¿qué tal? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bueno, lo que sea. Yo quería decir que ¿Qué? quizá todo lo que llevamos de directo, porque para los que nos estén escuchando luego en diferido, quiero que contéis lo que ha pasado, yo no puedo contarlo. Sí. Vosotros que sois endémicos del canal. Y todo lo que llevamos de directo Mm. hace que no esté tan mal la serie ahora mismo. Hay cosas que están todavía peor. Bueno. Sí, podría ser peor. Amigos que se pueden tener, caray, no pasa nada. Ah, sí, hombre, es broma. Que nada, mi opinión de los capítulos, Ahí. pues eso, me gustó más el último, porque tiene espadita y Mejor pelea el y... 5 que el 4, ¿no? Sí. Y el 4 es que se me ha hecho más lento para lo que luego es. Que te ha hecho Básicamente bola. eso. Vale, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tranquilidad? Buenas noches, aquí con una sensación de déjà vu. Nada, a ver, estos episodios han sido un bajón. Para mí, en la serie, hasta el 3 estaba un poco a la expectativa y estaba viendo bien esta historia donde lleva. Y en el 4, bueno, pues hay un bandazo ahí que dan los guionistas con un personaje que es bastante incomprensible. Y en el 5, bueno, pues aparte de lo vistoso que son los juegos de luz, con los sables y las peleas, los combates tampoco lleva a ninguna parte. Entonces eso ha sido un poco una desilusión, pero bien. Un poco de bajón, ¿no? Yo Ujú. comentábamos antes, yo por mi parte, pues que ya lo dijimos en el capítulo anterior que hicimos sobre los episodios 1 y 3, que aún le dábamos cierto margen a la serie, ¿no? Para que mejorara de calidad artística, ¿no? Y en actuaciones y en contenido, pero me parece que ha empezado una cuesta abajo, ¿no? Y no estoy hablando de woques, ni estoy hablando de ese tipo de cosas que ya No. habéis leído, verdaderas animaladas que se están diciendo, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Aquí no hablamos de eso, ¿no? Hablamos de la calidad de la serie, ¿no? De que yo me pongo a verla y echo de menos de Mandalorian, por ejemplo. Literalmente yo me estoy acordando de una escena que se veía como cuando estaban por la selva esta y demás, y que se veían las piedras de cartón piedra, como los capítulos antiguos de Star Trek. Se veía así. Sí. Y yo pensando, digo, es que en Mandalorian tenían una pantalla gigante y con eso parecía que era la super novedad, y ahora se meten en una selva y resulta que está en un decorado de un colegio en fiesta de fin de curso. Pues les ha costado 180 millones, ¿eh? Es que, en serio, se veía del mismo material. Es que se notaba mucho el material de cartón piedra, tanto la roca que había como un árbol que pasaba, era todo lo mismo, pero pintado de diferentes colores. Bueno, y antes de empezar con la despotricada o no, ¿vale? Sí que me gustaría, pues por ejemplo, Víctor, nos introduces tú más o menos, ¿vale? ¿Qué ocurre en el episodio 4? Y Jota, nos dices tú lo que pasa en el 5, ¿vale? Perfecto. Venga, pues cuando veáis. Sí, en el 4 tenemos al maestro Sol, que le encargan junto a su Padawan y a sus Jedi que vaya a capturar a Jofar, a Mae, porque irá buscando al Jedi Wookiee, Kelnaka, para matarlo. Y Sol ya vimos que le pedía a Osha que le acompañara como civil y bueno, en fin. Entonces llegan a este planeta boscoso donde se supone que está escondido el Wookiee en medio de la espesura y se internan así por las buenas, como quien va de excursión. Eso sí, llevan a Basil, su mascota, digo, el rastreador,
que es un bonito, eso. J decía con un capibara, yo no sé, una mezcla entre, se pueden cruzar los Wookiees y los Ewoks y los ratoncitos, no sé. Se internan eso, como el que va de excursión. Y de repente pierden de vista a su rastreador y no pasa nada. Bueno, por otra parte, por cierto, el malo, ¿cómo se llama? ¿Lo hemos averiguado ya? Sí, lo tenía yo por ahí guardado. Kimir, ¿no? Kimir, ¿era? Kimir. Pues Mae y Kimir se encuentran también en el planeta, se han adelantado un poco a los Jedi. Y Mae llega un momento dado que dice, no, que mi hermana viva lo cambia todo, ahora soy buena, me voy a entregar, no voy a matar al Wookiee y a ti te tiendo una trampa y te dejo colgado de los pies. Al tal Kimir. Que eso, pues hasta ahora nos lo habían presentado como un matao, un granuja de poca monta. Pero el capítulo termina que Mae llega a la cabaña de Kelnaka, lo encuentra muerto y dice, mi maestro está aquí. Y efectivamente los Jedi en ese momento están fuera de la cabaña y aparece un personaje oscuro con sable luz rojo que moviendo una mano es capaz de deshacerse o empujar a los 6 o 7 Jedi que hay a su alrededor, como si nada, como si fueran moscas. Y hasta ahí. Ese personaje tiene una estética muy particular, ¿vale? Que recuerda a otras cosas y bueno, eso ahora lo comentaremos cuando empecemos ya a abrir fuego entre los dos episodios. J, el 5, ¿qué tal? Pues por el, o sea, no, el 5 empieza justo donde termina el 4, que curiosamente. Bien. Podría no ser así. No hay elipsis, bien, bien. Exacto. No, que están todos por los suelos, se levantan, empiezan a pelear, Mae mirándolo todo desde casa de Kelnaka, por la rejilla de la puerta, porque ese hombre vivía en un bosque, en una selva, y tenía unas puertas con un agujero así. Ese hombre era como Timón y Pumba, comía bichos. Sí. Porque es que, o sea, y mira qué bicho había, pero bueno. Total. No cabían. Que está así la muchacha mirando por los huecos de la puerta, como están peleando los Jedi, hasta que en un intento de descuido, pues decide huir. La Padawan pelea con ella y se ve así más o menos igualado en fuerza hasta que la Padawan la tumba. La Padawan es la leche, esa muchacha. Sí, es muy buena, ¿eh? Sí. Hubiera llegado lejos. Vaya. Luego le pone la esposa y demás, pero en todas estas la Padawan empieza a pelear con el jefe, con el malísimo, y Mae se levanta y se va, más o menos en un descuido. Os lo estoy diciendo más o menos de memoria, Sí, así sí, que no esperéis mucha mucha fidelidad quizás. Quien lo quiera fielmente, que se mire la serie. Dice Enrique que no se debería dejar de escribir guiones a los hijos de 5 años de Filoni. No le falta razón. No, mira, el resumen que se me ocurre a mí del capítulo 4, ¿vale? Es los Jedi van a buscar a Mei, a Jofar y se encuentran con el Sith. ¿Vale? Y para el capítulo 5, lucha con el Sith, muertes a patadas y las hermanas se intercambian. Ya está. Sí. Es lo que comentábamos antes. O sea, han hecho recrecer el capítulo como ocurría, por ejemplo, en Ahsoka, y eso lo criticamos bastante en su momento, ¿no? No pasaba nada y rellenaban 35 minutos de florituras. Florituras en exceso, ¿no? Por ejemplo, la famosa escena de la Padawan a 2 espadas. Yo no sé qué manía les ha entrado con eso, ¿no? Sí, se ve muy tal, pero... Es mucho más complicado manejar 2 espadas que una y puede dificultar mucho el combate y puede ser peor. Sí que es ocurrente. A mí, yo que soy muy simple y siempre logran sorprenderme,
no sé si lo habíamos visto ya, pero claro, tú puedes estropear un sable luz, tú puedes romper un sable luz con otro sable luz, lo cual no está mal traído. Dice, claro, es una máquina, es un cristal puede rayar otro cristal. Y dice, No, ostras, pues... directamente que tú le estás dando al mango, a la guarnición. Sí. Que te veo, Víctor, que te veo. Nada de minerales. Esto me recuerda a algo que dijo Jota en el capítulo anterior, ¿no? Hablaba de esa especie de escuela, es que de la que nos hablaste, ¿no? Sí, la Academia de Esgrima Láser. De esgrima láser, ¿vale? Que existe de verdad ¿en qué ciudad era? Me Linares. En Linares, ¿vale? Esta gente, según dijo Jota, enfocaba en la lucha con los sables de luz cómo sería de verdad, ¿no? Y decía que atacaban mucho las manos. Ajá. Y a la guarnición. Fijaos lo que pasa. O sea, el tío ataca las manos y ataca los sables. Digo, mira, ¿ves? Esto aquí se lo han currado, ¿no? Eso sí, al verlo dije, mira. Mira, claro, o sea, así es como se puede ganar una pelea, ¿no? De hecho, estás hablando de que los Jedi llevan 900 años sin enfrentarse con nadie que lleve un sable de luz, ¿vale? Pero este tío está preparado para enfrentarse con oponentes con sable de luz. De hecho, el estilo de lucha que utiliza, os habéis fijado que utiliza mucho la lucha a una mano, ¿vale? Muchísimo, ¿no? Eso es como el de Dooku, es un estilo parecido al de Dooku, ¿vale? El Makashi es un estilo de duelista. Ese tío está preparado, por eso tiene tanto éxito, porque está preparado para enfrentarse con gente que lucha con sables de luz. Ahora, a mí me parece una verdadera exageración y un sinsentido que se pueda cepillar a maestros Jedi a patadas como lo hace, ¿no? Más, y luego tenga los problemas que tiene con la pala. Con la Padawan. Vamos, es que lo acorrala y tiene que hacer esa especie de trampita de sacarse ese shoto, ¿no? Esa especie de mini espada y apuñalarla. Sí. Que por cierto, mi hermano me regaló su espada katana, ¿vale? Y su espada katana en el mango lleva unos pequeños cuchillos, ¿no? Me recordó a eso. Porque si veis al Kimir como va vestido, por ejemplo, los pantalones que lleva pues son pantalones parecidos a los de Kendo y a los de Kenjutsu, me parece que se llama, ¿no? Esa especie de pantalones anchos, ¿no? Que parece como una falda. Entonces, está muy enjaponesado, digamos, ¿no? La estética que han buscado así. Sí, pero es muy oriental. El casco a mí me recordaba al del poder de la fuerza, cuando se hace Sith, el del videojuego del poder de la fuerza. A mí me recordó al de Kylo Ren y me recordó mucho a los Caballeros de Ren. Muchísimo. De hecho, me puse a tirar de ese hilo, ¿no? Y resulta que Ben Solo, cuando se va a convertir en Kylo Ren, que aún no lo es, ¿no? Se encuentra con el que es el líder de los Caballeros de Ren en ese momento. Y ese tío tiene un sable de luz rojo que no es de él, no lo ha fabricado él. Entonces Kylo Ren le vence y le quita el sable de luz, ¿no? Claro, aquí nos hemos encontrado con un Sith, que es este Kimir, que no sabe, o sea, nadie sabe realmente quién es porque estaba fuera del canon hasta ahora, ¿no? Entonces yo me pregunté, caray, ¿no estará esto relacionado? ¿No será ese sable de luz rojo el sable de este individuo, ¿no? Y será una forma como de conectarlo todo, ¿no? Por darle cierto sentido a esa especie de estética Sith, perdón, esa especie de estética de Caballeros de Ren que tiene, ¿no? Porque el casco, si no es por los dientes, es prácticamente clavado al de Kylo Ren, ¿no? No sé qué pensáis y qué sentido le han querido dar a todo esto, ¿no? Porque los malos siempre tienen que llevar casco, o sea, tienen que ocultarse. Se lo han tomado muy en serio, eso de que los malos van con casco. Sí, o sea, hombre, tiene sentido, tendrán algún complejo de feos y ocultarán su cara siempre. No. A ver, intentan darle relación. Intentan darle relación a este Sith con Darth Vader. Él lanza la espada como la lanza Darth Vader, ¿no? Lleva el casco como lo lleva Darth Vader y como lo llevaba Kylo Ren por Darth Vader, ¿no? Yo creo que intentando darle un poquito de empaque, ¿no? Sí que es verdad que tiene novedades porque, por ejemplo, tiene esa especie de brazaletes que o son de Beskar, ¿no? O son de metal cortosis o algo por el estilo, que puede parar los sables de luz, ¿no? Y puede romper los haces y todo. De hecho, lo hace varias veces, ¿no? Y rompe los cascos, a cabezazos rompe emisores, ¿no? Y para golpes con la muñequeta que lleva en el brazo. En este brazo me parece que la lleva, de aquí a aquí lleva una muñequera, ¿no? En el otro no. Y bueno, este individuo yo me esperaba ver o a Darth Tenebrous, que es el que dice el canon que tenía que ser el Sith,
de esta época, o a Darth Plagueis, que es en esta época tiene que ser el aprendiz de Darth Tenebrous, pero ni uno ni otro. Lo cual me hace pensar que a lo mejor el acólito, o sea, que la serie no es la acólita, sino que es el acólito, y el acólito es Tekimir. Y es el aprendiz o de Tenebrus... Un aprendiz fallido, quizás, que muriese en esta Sí, serie o cosas así. sí, Y porque a los Sith les encanta mucho esto de, sí, tengo un aprendiz, pero en realidad tengo como 3 o 4 por ahí también, ¿no? Que son como... Y este tío lo que está haciendo es, a su vez, pues manipular a las hermanas, ¿no? Para, no sé, para ese plan maléfico que tiene de ir exterminando a los Jedi uno a uno, por decir algo, ¿no? A ver, según yo lo veo, él se hace pasar por maestro en ese sentido. Es su maestro. No sé hasta qué punto está ahí, que si la regla de 2 se la está saltando a la torera, sí, que es verdad que los Sith lo hacen. Los Sith lo hacen constantemente, eso no tiene... Sí. Pero bueno, yo lo que veo es eso, que las opciones que tiene es o que se cargan esa parte del canon que como no ha salido en películas ni series se lo pasan un poco por el forro como siempre, o lo que está diciendo Pepe, que sea simplemente un aprendiz fallido de uno de estos Darth Tenebrous o alguno de estos que muera en esta misma serie, por ejemplo, y ya está. Es como una historia corta que se queda en el tiempo. Que sea alguna de esas dos, pues ya lo veremos. A ver con qué salen. Es que a este tío no le veo el empaque para ser el maestro. ¿Vale? No se lo veo. Además lo ves muy bien. Lo ves que es joven, que el tío está bien, ¿no? No tiene esa especie de corrupción del lado oscuro que suelen tener los grandes maestros. Ni los ojos de Sith. Hombre, los ojos son normales, ni siquiera se le ven los ojos así, estos del lado oscuro que se les ponían. Que esa es otra opción, que se llame Sith y no lo sea. Y no lo sea. Hombre, y el sable pues se ha regalado, no sé. Es original como te lo plantean. Claro, él no va de malo, de mira qué malo soy. Y dice, no, yo soy libre. Yo no aplico las reglas. Vosotros los Jedi sois muy estirados y muy duros y muy poco flexibles. Yo voy por libre. Y además vosotros no querríais que yo existiera, me querríais exterminar. O sea, claro, él plantea su posición y dices, ostras, pues igual tiene algo de razón. Es que es la misma posición que planteaban las brujas de la Aquelarre. Y por ahí parecido. Yo creo, porque aparte le dice a Sol, no me reconoce. Entonces, o bien estaba en el Aquelarre por lo que sea, y él pues se ha enterado de que existen unos que son Sith y ha dicho, pues ahora yo voy a ser un Sith, por su cuenta. Aparte de lo que supiese del Aquelarre o lo que sea, se ha formado, pues, aparte con holocrones que ha encontrado, no sé, ponte, que se ha creído Sith por él mismo. Por correspondencia. O que fuese un antiguo Jedi, en vez de ser del Aquelarre, un antiguo Jedi, que se enterase un poco de estas prácticas coercitivas, digamos, de los Jedi y las viese como tal y dijese, pues mira, yo me voy de aquí, voy a ser Sith, porque me han dicho que los Sith eran los antiguos villanos. Entonces, en esos dos casos sí se haría un Sith él por su cuenta y explicaría que no tenga ciertas afinidades con el lado oscuro. Ahora, eso sí, ha tenido que tener una búsqueda enorme de información por su cuenta, ha tenido que hacer muchas cosas por su cuenta y lo de la espada o se la ha encontrado o ha aprendido a sangrar un cristal de alguna manera. Veremos, ¿no? Veremos. Yo me imagino que el trasfondo de este personaje lo veremos. Y si hay un maestro, lo veremos también, ¿no? Y si él es el acólito, lo veremos también, ¿no? Quiero pensar en eso. Cuanto a la filosofía, ¿no? Esta que comentaba Víctor, de la libertad y todo esto. Mirad, hay un libro que se llama Star Wars y la filosofía, en el que se recogen artículos de periódicos norteamericanos de gente que explica conceptos filosóficos utilizando Star Wars, ¿no? Entonces, en uno de los primeros que habla de la sabiduría, ¿no? Que sí, el artículo se llama ¿Puede un Sith ser sabio? ¿No? Venía a la limón de Darth Plagueis el sabio, ¿no? ¿Conoces la leyenda de Darth Plagueis el sabio? Bueno, pues no era tan listo. No era tan listo. En ese artículo se nos cuenta que la filosofía Jedi es una filosofía como muy platónica, ¿no? El conocimiento es lo que determina la realidad y cómo es el mundo de verdad, ¿no?
Y el conocimiento es lo que lleva al bien, a lo bueno y todo eso, ¿vale? Eso es como muy Jedi. Y que por otra parte los Sith siguen un punto más nihilista, ¿vale? Son más de Nietzsche. La libertad, la voluntad de poder, ¿no? De hecho, dice un par de frases en el episodio 5, el Kimir ¿no? La primera que dice es, quiero ser libre para usar mi poder como me plazca, ¿no? Y la segunda, incluso al revelar nuestro triunfo, dejamos ver nuestra desesperación. Esto me sonaba a Nietzsche, ¿no? Entonces lo consulté con nuestro amigo Reinos de mi Imaginación, ¿vale? José, me parece que es. Y José me dijo que él no reconoce las frases como tal de Nietzsche, pero que las podría haber dicho Nietzsche. Entonces, se han esforzado por darle un punto así como nihilista, ¿no? Y darle cierta como coherencia filosófica. Imagino que han dedicado todo el tiempo a esto, ¿no? y han abandonado la coherencia de la historia, ¿no? Y se han inventado cosas como que, por ejemplo, tú tengas al Sith al que quieres coger delante tuyo en el suelo, ¿no? Vale, has decidido no matarlo, pero quítale el arma. No dejes que la vuelva a coger. ¿No? Y no, es que lo vamos a hacer para que le ataquen las polillas gigantes. Pues que le ataquen sin el arma. ¿No? Vamos, digo yo, o sea, es que es de lógica, o sea, no tiene sentido alguno. No, y que no lo quieras matar es una cosa, pero que lo esposes, que te lo lleves, si lo tienes en defensa. La propia historia es incoherente todo el rato. Él mata a un montón. A mí me ha recordado, digo, esto que es Juego de Tronos, pero empieza a matar a Jedi, a matar a Padawan, mata al amigo de Osha, los mata a todos. Sí, es una máquina, los mata a todos. Ya dices, vale, sí, esto es nuevo, de acuerdo, pero lo hace con una facilidad y luego luego unos bichos gigantes lo pueden distraer, se lo pueden llevar. No hay por dónde coger. No llega a quitarse la luz, es que el pobre... No llega a quitarse Yo cuando la vi luz. esa escena, ¿qué hace así? No llega. Y alguien le tenía que haber susurrado, usa la fuerza. Dios, es que no. Es que se ha gastado toda la fuerza empujándolo. Exacto, ya, en fin. Decía Kike-san que igual Kimir es un antiguo alumno de Sol. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué mierda de alumno? Sol tiene muchos secretos y si lo habéis visto, sobre todo en el 5, está muy descontrolado. Igual que los otros 4, oculta algo. Los otros 4 maestros que ha matado May, ¿no? Pero han hecho algo muy gordo. Y están ahí... Han hecho algo muy gordo y los guionistas están jugando con eso y me temo que al final lo van a fastidiar porque dirán, ¿y hicieron esto? Y dices, ¿en serio? ¿En serio? ¿Que lo resolvéis así? Porque si... Sí, que ya se ve venir. Están apuntando maneras. A lo mejor Kimir tiene algo que ver con todo esto que ha pasado. Es como dice Jota, a lo mejor estaban en el aquelarre, a lo mejor todo esto forma parte de un plan más grande para secuestrar niños. No sé muy bien de qué se trata, ¿no? Pero aquí ha pasado algo muy gordo y están jugando, como dices muy bien, Víctor, están jugando a hacernos una pelota mental y al final cuando lo resuelvan ocurrirá como en Lost, ¿vale? Como en Perdidos, diremos, vaya porquería. Se desinflará el globo es que y ya... No paran de darle vuelta a lo mismo. Le dice, antes de irse a la misión, le dice a Osa, luego cuando estáis tu hermana y tú, os cuento lo que pasó. Luego, durante la misión, ahora te cuento lo que pasó. Y está esperando, lo dice tantas veces y no se lo cuenta, que es que ella te espera que al final lo que va a pasar es, se lo va a contar a quien no, y no va a servir de nada, y entonces Osa va a seguir sin saberlo, va a sentirse engañada porque se va a enterar por otro lado, y todo eso se ve venir. Y, a ver, en el capítulo 5, tú a Boston y yo a California. Vamos a ver, en serio que Sol... aquí. que de primera no te das cuenta, vale, pero que tiene aquí. Vamos a ver, ¿en serio que Sol no se da cuenta? Venga ya, por favor. No, pero Basil sí. ¿Te has dado cuenta que Basil sí que se da cuenta? Por el olor, porque no usa la misma colonia. Que por cierto, el personaje de Basil es uno de los que más palos ha recibido, ¿vale? Porque, a ver,
me parece muy bien que tengas un rastreador, pero por favor, cuando localice a tu objetivo, que no se plante delante chillando como una sirena, porque lo van a matar. ¿Qué es lo que hace? Es totalmente absurdo, o sea, Vamos a ver. es que no hay por dónde cogerlo. Pues este personaje lo han defendido, ¿vale? Lo han defendido y han dicho que es que, claro, lo hemos metido porque es una raza muy antigua, ¿no? Es un Tinan. Un Tinan que los Tinan aparecen por primera vez, atención, que vienen curvas, ¿vale? En una novela de 1979, ¿vale? Que se llama La venganza de Han Solo. Y aparecen también en la novela de Rogue One, Catalyst. Fijaos, wow. Qué buenos somos lo que hemos metido, ¿no? Pues habéis metido, como dice J, a un capibara. O sea, que, en fin, yo lo veo bien, para vender muñequitos lo veo muy bien, ¿vale? Pero es completamente prescindible. ¿O no? Con esa raza no atinan, ¿no? No, es que no. No, es una de esas florituras, ¿no? Que se inventan para rellenar. No rellenéis. Sí. Contándonos una historia. Hasta ahora no iba mal. Si quieren meter un personaje, que metan un personaje de verdad, no un muñeco. Que además eso hace cosas absurdas, o sea. A ver, yo compro un rastrador, ¿vale? Tú has metido ahí un personaje que es un rastrador. Venga, te lo compro. Pero que el personaje se vaya por su cuenta en una selva súper peligrosa, que 5, 6, 7 Jedi, que no me acuerdo cuánto iban, lo pierdan, que solo tienes que seguirlo. ¿Cómo lo pierdes de vista? Que sois Jedi, que tenéis la fuerza. ¿En serio? Lo pierden de vista. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? No pasa nada. Es incoherente. Es incoherente. Es lo mismo que la selva. Es el uso que se le ha dado, no el hecho de que sea un personaje. Ya. La selva es como Pandora, ¿no? Cuando la ves dices, oh, es como Pandora. Van por ahí como los 7 enanitos en fila. Sí, como si fueran de excursión. Bueno, vamos a dar aquí un paseo. Esas polillas asesinas que se te echan encima. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Este es el monstruo. Esto es ciertas bolas de esos que se hacen una bola cuando los tocas, pero con alas. No sé. Es lo único que hay en la selva esa. Sí. Que podrían haber puesto, no sé, trampas, podrían haber puesto... Fieras, serpientes venenosas. Situaciones que den miedo simplemente. El hecho de que estén andando por una zona oscura y escuchen ruido y estén todos acojonados. Que lo hagan más psicológico, porque sí que saben hacerlo. En la transición entre el capítulo día, que ocurre de día, que es el 4, y noche, que ocurre de noche, hay un momento en el que May dice algo así como, él está aquí, ¿no? Refiriéndose a su maestro, y de repente, si os dais cuenta, anochece. Sí. Y todo el fondo se pone negro. Sí. Joder, eso sí que está bien hecho. Dices, vale, esto me mola, Claro, luego la resolución ya no me mola. Pero es que saben hacerlo. No entiendo, o sea, no acabo de entender por qué la ejecución es tan mediocre. No, me cuesta verlo. ¿Por qué, no? Porque hay capacidad técnica, hay dinero. ¿Y por qué se meten en tantos fregados? A ver, hablamos de otra cosa, si os parece. Mirad, la famosa reunión del consejo. Bernestra, no sé si es en el 2 o en el 3, dice, voy a hacer una reunión del consejo y tienes que venir, ¿no? Bueno, la reunión del consejo se ve, pero no es el alto consejo, es como un consejito, ¿no? De apañados de ella, ¿no? Es como si tuviera ahí una especie de... Consejo secreto, para no decirle nada al alto consejo. Sí, porque el alto consejo tiene que informar. Entonces, se ve que han dicho, bueno, pues como no queremos que salga el alto consejo, vamos a meter a gente conocida, ¿no? Entonces, en esa reunión hay un personaje que es cereano, que es de la cabeza en forma de bulbo, ¿no? Que es Ki-Adi-Mundi. ¿Pero el mismo Ki-Adi-Mundi? Sí, lo confirmó la productora, ¿vale? Vale. Ki-Adi-Mundi. Y había otro que se parecía a Plo Koon, ¿vale? Que es otro maestro que se ve en los episodios 1, 2 y 3. ¿Pero cuántos años vive esa la productora... Perdón, dime. ¿Cuántos años vive esa gente? Ahí vamos. La productora confirmó que Plo Koon no es Plo Koon, ese no. Pero que el otro sí que es Ki-Adi-Mundi. Ki-Adi-Mundi nació en el 98 antes de la batalla de Yavin. No ha nacido aún. Y aquí es un adulto. Por eso les ha caído. Dice, vamos a ver, ¿no tenían gente que sacar? Si, por ejemplo, Yoda, en esta época ya es adulto. ¿Cómo se llama esa? Yaddle, que es la Yoda hembra, ¿no?
también, o sea, el Oppo Rancis, Yara el Proof, son personas que en esta época ya estaban en el Consejo Jedi, ya eran maestros Jedi. ¿Por qué no saben? De Clone Wars, el Jedi este que es una tortuga, que es como súper viejo, que ponen, que en un capítulo de estos medios de relleno ponen a Ahsoka a ayudarle. Sí, correcto. Mira. Es un Jedi viejo, pues lo pones como un poquillo más joven. Pues no. La bibliotecaria incluso puedes colarlo como una medio Padawan o algo, ¿sabes? Puedes sacar gente que era vieja en los capítulos nuevos y la sacas de joven. Y no es difícil, Cualquiera que conozca medianamente Star Wars puede hacer eso bien. O sea, ¿por qué eligen meterse en el fregado de Ki-Adi-Mundi y se olvidan de todo esto? Hombre, en el equipo de guionistas yo leí un artículo que decían que sí que había una persona, al menos, que no había visto nada de Star Wars. Madre mía. Hombre, a ver, el chico este que matan, que es el que había sido compañero de ellas, que lo mata rompiéndole la cabeza. Ese, he visto varios... Le hacen un R2D2. Pero sí, no, se ve. No puede. Se ve que dijo algo así como que Anakin Skywalker era el que había destruido a Estrella de la Muerte. O sea, que los actores tampoco tienen ni zorra idea de lo que están haciendo. Entonces, claro, normal. A ver, pero espera, pero incluso haciendo de abogado del diablo, que un actor no sepa, vale, porque Claro. vale, le dan, tienes que hacer este papel, esta es la motivación de tu personaje, tienes que interpretar esto, esta es la historia, vale. Viggo Mortensen no se había leído El Señor de los Anillos. Hizo Aragorn. O sea, ya está. Sí, pero le asesorarían, tío. No, le dirían, sí, a ver, claro, esta es tu historia. Esto que al final los actores se tienen que meter en el papel que le digan y hacerlo como le digan, lo hayan visto o no. Pero el guionista, a ver, yo me parece muy arriesgado. Si tienes un equipo grande de guionistas, meter a una persona que no sepa nada, dices, vale, puede aportar algo nuevo, diferente. Idea nueva, pero como asesoramiento quizás, no como guionista. Pero claro, y luego dices, pero ¿cuántas personas hay? Y entre todos, ¿en serio que sacáis esto? ¿Y a todos os pareció bien cuando lo leísteis en voz alta? Por eso, no... Hombre, tampoco es por hacer mucha sangre, pero eso que no está al nivel que se esperaría. Tiene cosas que, fuera de Star Wars, el hecho de que Osa diciendo, no, mira, que me voy, y el otro, no, pero no te vas. Que bueno, que ya no soy culpable, eso al principio, ya no soy culpable, me voy, no, vente conmigo. Ya. Luego, oye, que ya me voy de verdad, no te vas. Y así continuamente. Sí, el maestro Sol le dice al Jedi, llévatela a la nave, en la civil llévatela a la nave. Y la civil le dice, no, tenemos que volver. ¿Cumples órdenes? ¿No las cumples? A veces... No, y luego el hecho de que, o sea, se te han muerto un montón de gente. Y llega Osa y te dice, suponiendo que es Osa, ¿no? Y te dice, venga, vamos para la nave. Como, venga, colega. Que no pasa nada. Y se van los dos andando. Pelillos a la mar. No hablan del tema. No, a otra cosa mariposa. O sea, si ya no hay peligro, si ya no está ahí el Sith, llévate a tus compañeros muertos, o mira que los que estén heridos. Lo pensé, digo, dejan aquí llévatelo una sepultura para que se los coman las polillas. Los dejan ahí en el bosque. Hostia. Es que por eso. A ver, yo sí que quiero romper una lanza porque me han gustado mucho los combates. Los combates me han parecido muy estéticos y muy bien coreografiados. Eso dices, ostras, lo estoy disfrutando. A mí, mira, eso me ha gustado, me ha parecido vistoso y tal. Vale, que es un elemento que no va a ningún lado, pero mira. No, es algo muy importante. Si Star Wars sin combate de espadas láser, bueno, tiene ahí el Mandaloriano, pero sí, pero quiero decir. Hablando de combates, yo no cambio esto por Din Djarin contra el Cuerno de Barro, ¿eh? No lo cambio. Ni harto de vino.
Y ahí no hay, No, no hay ni una sola espada láser. Lo sé, lo Es sé. que Hombre. te llega. O sea, a mí aquello me llegó, pero esto otro sí es una coreografía que está chula, ¿vale? Me recordó episodios 1, 2 y 3, ¿vale? Sí, está guay. Se ve cómo se mueven, te puedes poner a analizarlo, que es lo que hice yo. Vale, ¿este tío qué hace? Utiliza Macasio, ¿vale? ¿Qué más utiliza? El estilo fuerte, sí, porque da unos golpes, utiliza mucha fuerza, pero fuerza física, ¿no? Y además el tío está, te lo ves que está en buena forma y tal. ¿Qué más hace? Utiliza una técnica que se llama Danmok, ¿vale? El Danmok es... te mina la moral psicológicamente, ¿vale? Dooku lo hacía, el conde Dooku lo hacía hablando. Hablaba y te soltaba pullas y entonces te desconcentraba y tal. Este tío se te mete en la mente, que es lo que dice al este que le hacen el postergue. No postergue, no, el... Sí. La niña del exorcista. Entonces dices, joder, está bien traído, ¿vale? Esto está currado. Pero luego hay cosas que como estamos diciendo, ¿no? Que no tienen mucho sentido. Ya. Y son flojas, son muy flojas. Sí, o sea, la historia es floja, las idas y las vueltas, y es todo como muy forzado, ¿no? Sí. El capítulo 5 es mucho de ir y volver, muy confuso, mucha pelea por aquí, ahora pelea por allá, ahora me quedo con este. Yo, como ahora digo, tengo un lío en la cabeza que no sé qué ha sido antes, qué ha sido después, solo sé cómo empieza y cómo acaba. Y voy a responder a lo de Kike-san por alusiones un poco. Exacto. Star Wars no son espadas láser, como dice Kike-san, no, pero son parte de Star Wars, evidentemente. Sí. O sea, tú piensas Star Wars y espadas láser, más o menos tiene su relación. Y sobre todo si es una serie de Jedi. Evidentemente, Mandalorian le sobran las espadas láser. Se apaña el solico y mola un montón. Las metieron también, ¿eh? Sí. Lleva luego está el sable oscuro y... Esa espada que ya se encargó la misma persona que es responsable de esta serie de destruir completamente, ¿no? Y tirar a la basura 25 años de historia de ese icono, ¿no? Así estás, ya está, ¿no? Es la misma persona, ¿eh? Y ahí está otra vez. Kike-san dice que en Mandalorian no salen, pero sí que sale. El sable negro, tío. Algo sale negro. Y cuando sale Ahsoka otra vez, pues sale otra vez. Claro, y Ahsoka. Que no es necesario, también es verdad. El capítulo en el que sale Ahsoka es una pasada. Creo que es de la primera temporada de The Mandalorian. Y luego lo que hicieron con Ahsoka, sí, ¿no? O sea, creo que sale en la segunda. En la segunda, sí, es en la segunda. No recuerdo, pero luego lo que hicieron en la propia serie de Ahsoka es lamentable, ¿no? Que es más o menos lo que está pasando aquí. El relleno, el no sé qué. Sí, Víctor, te concedo que el 5 tiene un pase por los duelos. Y porque a mí el tema del Sith, ¿vale? Me llamó mucho la atención. La estética que me recordaba, ya os digo, los caballeros de Ren, y ya empiezas a buscar conexiones ahí, ¿no? Y este tío de dónde vendrá y a dónde va, ¿no? Y cuál es su historia, eso es lo que te llama, ¿no? Pero ya está, no tiene más el episodio que esa pelea, ¿no? Es así. Eso y que las semanas se intercambien, como dices tú. Ya. No cruzan, ¿no? Exacto. Oye, hablando de las espadas y los combates, antes que hablábamos, comentabas que en los combates este club de esgrima láser intenta ir a las manos y tal. De hecho, intentamos ir a la hoja, a la base, al emisor de la espada. ¿Ves? Es como el punto más cercano a ti y al que es más fácil le puedes dar para inutilizar que el oponente pueda devolver, que pueda atacar. Entonces, eso ya cuenta como un punto de que le has dado y es como si le hubieses dado en la cabeza. ¿Qué pasa? Dependiendo ya si es en el pecho, si es en la cabeza, pues más puntos, digamos. Como para valorar un poco eso. Y en no sé cuántos miles de años que tiene el sable luz, ¿a nadie se le ocurrió ponerle unas guardas o una cazoleta? Sí, más adelante. Las de Kylo Ren. Pensaba en Kylo Ren después. Vale. También salen en espadas antiguas que encuentra Ezra en la serie de Rebels. Y luego yo he visto diseños que sacaron cuando empezó todo el tema este de la Alta República, de espadas que incluso se abren sacando una guarda. Lo que yo he pensado muchas veces, bueno, aparte de que habrá hojas que tengan el mango hecho de Beskar o de algún, o ¿cómo se llama el otro material? El cortosis. Sí, Kike lo decía.
Pero que luego también, por ejemplo, tienes temas de escudos de energía, que hemos visto, por ejemplo, en el episodio 1, cuando las estas rojas se ponían entre Darth Maul y Obi-Wan y demás, que le daba y chocaba la espada. Pues eso mismo también se podría poner un emisor y nunca he visto nada parecido. Y eso sí que podría cubrirte un poco más la mano, como los florines eran. Sí, florines, ¿no? Floretes. Floretes, eso. ¿Eso no es una ensalada? También, y los florines es una moneda. Eso. Víctor, el tema de las guardas en los sables de luz, los sables hasta ahora, los sables antiguos tenían menos guarda. Eso ya no se cumple, porque ya se han inventado guardas muy antiguas, ¿no? Pero hay un periodo, digamos, hacia el final de la Alta República en el que lo convencional es que los sables no lleven guarda. Lo cual es una putada porque si la mano se te desliza, te la cortas, ¿no? Sí. Si ya te fijas, por ejemplo, el sable de Luke Skywalker, que es más moderno, sí que lleva una guarda, lleva una especie de cazoleta que evita que pase eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Darth Vader no. El de Darth Vader y el de Anakin Skywalker tampoco, ¿no? Es como tendencias, digamos. Claro, ahora ya como están metiendo series por todas partes, pues están inventando guardas cruciformes, con forma de pincho hacia arriba y 100.000 historias, pero tiene su sentido que tengan guarda para que no pase precisamente esto que estás comentando, ¿no? Que te ataquen a esa zona y destruyan el emisor, o no lo destruye, porque realmente lo que hace es durante un momento lo para, ¿no? Sí. Luego hacen así, ¿no? Sigue los pañales, le dan 4 golpes y ya funciona otra vez. Pero es un poco gracioso. Dice, uy, se ha fundido la luz. No, espera. Y vuelve a salir. Eso lo utilizan para que luego la Padawan pueda tener los 2 sables y pueda luchar ahí como si fuera Ahsoka Tano. En fin, la verdad es que esta chica se mueve mejor que Rosario Dawson. Claro. Sí. Pero no es porque sea española. No, lo hace muy bien. De hecho, se mueve muy bien, pero a la hora de actuar, yo recuerdo precisamente cuando Osa se estaba despidiendo y está diciéndole como, bueno, que me voy, de repente tiene un par de escenas inexpresiva total. Sí, es verdad. Que digo, es que no me lo estoy creyendo, es que... Pero no, yo entiendo, yo lo que interpreté es que esa raza es así, es inexpresiva. Eso es lo que interpreté yo. Pues a veces está hablando con Osha y parecen como dos jovencitas, ¿no? Que están ahí en plan de, a ver si tal, comadreamos un poco, ¿no? Y la otra le dice, vámonos a una cantina, ¿no? A ponernos ciegas ya. Sí, luego me paso por ahí por Corus y me cuenta un poco, no, que estás muerto. Sí que hay veces que sí, pero hay otras que... Ya... Sí, la verdad a ver, es que... me parece una excusa de puta madre para ser un mal actor en Star Wars. Y dices, no, es que esta raza es inexpresiva. Mi raza es que es así. Lo compro. Sí, no, ninguna, que lo dijo Miguel Ángel en el capítulo anterior, ninguna de las interpretaciones es así destacable. A mí me gusta el Maestro Sol, personalmente. Y para adelante, pero hay otras, pero es que esta me chocó. Y yo no soy muy de fijarme en esas cosas, de verdad. Ya, no, yo es que, claro, lo vi tan exagerado, digo, jolín, está tan inexpresiva, dice que esto tiene que ser hecho adrede. Claro, pero luego te está diciendo, no, a mí me parece bonito ver cómo otro ser se une con la fuerza. Dije, qué psicópata. Dice algo así como siempre es un honor, ¿no? O algo así. Sí. Esa frase. Me encanta ver cómo seres se unen con la fuerza. Mira ¡zas! No sé, o sea... Basil, ven aquí. Que te va a unir con la fuerza. No. No sé, hay cositas. Mira, hay un momento gracioso, ¿vale? No sé qué personaje, si es Sol, creo que dice algo así como, está hablando de la muerte que él pensaba, porque estaba, si no recuerdo mal, es un momento que está con Bernestra, ¿vale? En el episodio 4, y le dice aquella, pero ¿por qué no me dijiste que la hermana estaba viva, no? Y él dice, es que la vi caer, era imposible sobrevivir. De primero de Star Wars, cuando el malo se cae, sobrevive. Darth Maul. Siempre. El emperador. Palpatine. La tía esta, la Mai. Cuando veáis que el malo cae,
tened en Sí. cuenta que va a salir en otro episodio. ¿Vale? Exacto. Parece mentira que estas cosas aún la vi caer y me dio esta risa. Y digo, va, tío, Sol, ¿en serio, tío? Que esto es del primero de Star Sí, Wars. te ha faltado otra vez algo con una Ten en cuenta espada. que este hombre solo ha visto el juego del calamar y entonces no de Star Wars no controla aún. Ay, madre mía. ¿Y qué otra más? cosa que quería comentar Dime. es el... Sí. intentan dar... ¿El qué? No, el comentario de que San, como estábamos hablando de la Padawan. Sí, Sí, pero lo exacto. hemos comentado ya. Una Padawan que le tanto cuesta la incoherente. vida al Sith. Sí. O sea, Es un tanto incoherente lo que pasa. Ya, no. Además, fijaos que cuando se la ve en clase, porque en el episodio 4 se la ve en clase, ¿no? El profesor les está diciendo algo así como potenciar vuestras defensas sin necesidad de atacar. Minimizar los puntos débiles. Vamos, exactamente lo que hace. O sea, yo pim, pam, pim, a dos manos. Dices, no me cuadra lo que hacéis en el episodio 4 y en el episodio 5. O sea, cierta coherencia, por favor. A los chiquillos les estáis enseñando esto y luego agarra dos, pim, pam, pim, empieza a repartir batazos que digo, esta tía, en fin, es pues No lo sé. que dice Enrique, o sea, como es a mí me decía mi mujer, claro, es que tienes que tener en cuenta que es protagonista principal. Digo, sí, pero cierta coherencia, por favor. O sea, un poquito de coherencia, por muy principal que sea. O sea, esto no es un Skywalker. Sí. ¿Vale? No, Que y que, por ejemplo, que conforme le diga eso en la serie, se gire a ella y le diga, esto es algo que tú deberías prestar atención porque no lo haces nunca. Ya, por ejemplo, ya está. porque Sí. es una mala bestia, ¿eh? O sea, el estilo que usa yo no lo sé, porque la veo mover tan rápido los sables, imagino que se lo han inventado, porque como ahora están con el tema este del Force Fu, utilizan movimientos de Kung Fu y son nuevos, y las guardias son nuevas y todo es muy nuevo, ¿no? Entonces, cuesta un poquito de seguir, pero es muy agresivo. El estilo que tienes no es, yo diría, joder, yo la veía y digo, es que parece Ahsoka Tano, parece un Jedi, pero de otra época, ¿no? Sí. En esta época los Jedi no son así. Bueno, en fin, ¿qué A sabré ver. yo? ¿No? Que lo que sabré, ¿no? Pero Yo en la Alta República interpreto que son Jedi muy subidos, muy venidos arriba, sin la corrupción que tienen luego en la saga Skywalker. sí, Es decir, que ese subido arriba lo tienen y además pueden, porque no tienen rival en cierto modo y tal. Entonces, cierta chulería se les permite, cuando pasan cosas así, yo lo entiendo así, como es Alta República, por ahí me lo excuso, digamos. Hemos visto muestras de poder, ¿eh? Vimos esa especie de voto de silencio, ¿vale? Del maestro Jedi así jovencito, el de la barba que decíamos que no la creíamos, que el hombre está meditando y es invulnerable. O sea, nadie había visto nada así hasta ahora. Es que era intocable. Y dices, joder, es que esto, claro, es una época en la que es como dice Jota, ¿no? No solo es que se lo creen, es que pueden, ¿no? Pero aún así, ese toque de violencia, ¿no? Porque igual que los otros 7 maestros, sí que los ves así, que no tienen muy claro qué es lo que hacen. Y el Sith se los merienda, ¿vale? Porque lo han hecho así. La Padawan esta, y luego cuando se junta con el Maestro Sol, vamos, o sea, es que parecen Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Uno al lado del otro, pim, pam, dices, bueno, vamos a ver, esto no es muy propio de esta época, ¿no? Ya. ¿Queréis hacer que estos personajes suban, ¿no? Vale, hace un momento habéis puesto el Sith por las nubes, ahora resulta que no, ¿no? Y encima lo salváis de una forma tontísima, ¿no? ¿Qué es esto del sable, no? No, no te quiero matar. No te quiero matar porque me ha dado un ataque de conciencia. Vale, pues cojo el sable, ¿no? Pero qué tontuna es esta, ¿no? Ya no tiene... Y luego la parte de el engaño, digamos, de que el maestro Sith no era el tonto este, el Clark Kent, Superman. No, sí. Pero vamos a ver, cuando solo sale en un planeta una vez, como un ayudante, dice, vale, es un experto en veneno que ha ido ahí, que manda por el maestro. Cuando vuelve a salir aquí en el planeta este boscoso, y empieza a decir... Te dan pistas. Bueno, ¿tú qué trato tienes con mi maestro? No es un trato, no sé qué. Bueno, yo no le he visto la cara. Imagino que tú tampoco sabes la respuesta. Algo así como...
Muy enigmático para lo que es. ¿Qué más? Ah, bueno. En este bosque no se atreve a entrar nadie. Y tú entraste aquí a buscar. Sí. ¿Por mi maestro? No, por ti. O sea, Ya, es que ya, todo eso es como. Me lo estás diciendo directamente. No es ya. Sí. una pincelada, no es como un. Ah, este era, por eso dijo esto. No, es que. Además, ¿Sabes? es La como diferencia. en las películas de misterio donde hay un asesino, tiene que ser uno de estos personajes porque no hay más. Y aquí hay dos personajes. Está Mae y otro. Tiene que ser ese. Yo sí que quería comentar la caracterización de Kimir. Me ha gustado porque, claro, yo conocía al personaje de The Good Place, donde hace de un tal Jason, que es un tío fumado que se muere haciendo el idiota. Y claro, tú luego lo ves aquí y dices, vale, también está haciendo De tonto. de un pintas, de un tonto. Y dices, vale. Pero claro, luego ha ido al gimnasio. Y Sí, es sí. lo que tú No, dices, está está bien, el fuerte. O tío sea, está bien caracterizado, ¿eh? está muy bien caracterizado. Yo no sé, aparte, habrá entrenado y los brazos, tal, pero se le ve muy musculoso. Y dices, jolín, vamos, me creo que le pueda dar esa paliza a todos esos Jedi. No, sí, eso está muy currado. O sea, Ujú, ya os digo, no solo eso, en la forma en la que lucha. ¿Vale? Se lo han ujú. currado para que incluso un friki como yo diga, pues mira, sí que me cuadra porque utiliza esta técnica y esta otra y tal. Pero Sí, la Sí, caray, el diferencia tío, de claro, que sí, le cuesta más a uno, le cuesta menos a hay otro. aciertos, pero eso no salvan todo bueno, lo demás. eso no quita que haga papilla a la Padawan, porque la hace papilla. O sea, la convierte en un corador que no es para menos. No es para menos. Ya. Mira, aquí por fin ha ocurrido. Porque las chiquillas. Que luego está muy bien lo que le dice, mira, del Dan Mock, que os decía yo, ¿vale? Dice, ay, Sol dice, ay, era una niña. Y dice, oh, la has traído tú, ¿vale? Sí, Ya, exacto. Eso es Dan ya. Mock, ¿vale? Se te mete ahí y te mira la moral, ¿no? Digo, mira, muy bien, muy bien. Ese a lo mejor es el mejor personaje de todos. Para mí es ese. Es el que más me gusta. Kimir, pero en su versión Sith. No haciendo de Clark Kent, ¿vale? Hombre, La versión ya, esta sí, Sith que haciendo tiene, de ¿no? tonto, no. Además que Por lo que era hago. muy exagerado, pero bueno, dentro de Star Wars pues tampoco sorprende. Hemos tenido a Jar Jar y cosas así, era como, bueno, ya está. Bueno, es que Podría colar el torpe si no no hemos fuese por terminado con esto. Jar Jar, ¿eh? No hemos terminado con Jar Jar porque no sé si habéis visto, este otoño estrenan la nueva serie de Lego Star Wars que se llama Rebuild the Galaxy, ¿vale? En la que ocurre algo en el universo y todo se mezcla. Entonces, hay un personaje que se llama Darth Jar Jar que viaja en el Dark Falcon y es una pasada. O sea, Es que Lego son geniales. sí, o sea, y Sí, lo son han muy buenos. mezclado todo porque algo ha ocurrido en el universo y el personaje principal está intentando evitar, ¿no? Que sí que continúe, pues yo qué sé, los Ewoks son cazarrecompensas, por ejemplo, ¿no? Y Darth Vader va de blanco, en fin, o sea, que no hemos terminado con Jar Jar, ¿eh? No hemos terminado con Jar Jar. Ahí está, Muy bueno, muy bueno. ahí está. Ahora, ya que os he interrumpido, podéis continuar diciendo cosas coherentes. No sé. Antes comentaba Kike-san que no te encariñas con ningún personaje No. y yo, con todos los que han muerto ahora, es que no queda casi nadie. Ahora van a tener que sacar una nueva remesa Ahora saldrá Personajes. Bernestra, ¿no? Ahora saldrá Bernestra y su famoso luz látigo. Ah, Que sí, sí, veremos, digo yo, porque que veremos, ¿no? Ajá, ¿qué quedan? ¿3 capítulos? No lo sé. no sé. Sinceramente no lo sé. Largo se me va a hacer. No, tengo que admitirlo. Largo se me va a hacer porque después de ver este último y el anterior, No, pero Ya. yo no pierdo esperanza. Porque lo mismo que puedes tener un capítulo malísimo en una serie, también puedes tener uno que si te quede grabado de decir, buah, este capítulo fue. A ver, Entonces, bueno, eso nunca se sabe. no creo que veo, bueno, di Víctor, di, perdona. no, creo que fue Serafo también que comentó, hizo hincapié en que nos han contado la historia con Sí, este flashback desde un punto de vista y muy sesgado, porque no se veían muchas de las cosas que pasaban. Se supone que volverá a haber otro
capítulo de flashback contado desde otro punto de vista? Lo va a ver. ¿Creéis? Se va a ver qué le pasa al Jedi al Padawan en ese momento, que la cicatriz que tiene, y se va a ver qué pasó, que yo creo que todo tiene que ver con eso, con lo que pasó realmente con las brujas, ¿no? Y algo hicieron esos Jedi y Sol entre ellos, porque cada vez lo veo más... Lo veo peor, ¿no? Y es que tienen ahí eso que les está como corroyendo, ¿no? Uno se oculta en una selva tal, la otra se va al borde exterior, el otro deja de hablar, ¿no? Ahí ha pasado algo muy duro de lo que obviamente se arrepienten, ¿no? Veremos. Y Sol, bueno, lo que dije, dando clase a los niños, y encima lo ves que cada vez está más descontrolado. O sea, ves las expresiones que tiene, ves lo que hace, que está a punto de matar al Sith, que lo tiene que parar la gemela, lo tiene que decir, no, para, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer eso, ¿no? Hombre, pero es que acaba de matar a un montón de gente. Está ahí la duda. No, y luego, a ver, ya hablando, no si algo está bien o mal, de cosillas que tiene la serie, el hecho de que el Naka está obsesionado con el símbolo de las brujas, que era el yin y el yang. El yin y el yang es el símbolo de las brujas, es lo que lleva. Sí, exacto. El yin y el yang, totalmente. ¿No? Lo que pasa es que como estaba punteado no se notaba tanto, y luego en los dibujos que tiene que el Naka se nota. Entonces, por eso lo de las dos hermanas, las dos lunas. Encontré cosas parecidas, ¿vale? Encontré que la iconografía del templo Jedi de Acto en el episodio 8 es muy parecida. La idea del equilibrio, ¿no? El negro dentro del blanco y el blanco dentro del negro. Los Jedi eso lo han interpretado como lo que estoy diciendo, el equilibrio, ¿no? Las brujas tal vez lo que han hecho es interpretar algo así como que la fuerza en realidad no es buena ni mala, ¿no? Lo que define es, como decía como en un comentario del anterior capítulo, que lo que define es la forma en que tú la usas, ¿no? Entonces, ahí tienes el símbolo en plan el símbolo taoísta del yin y yang, ¿no? Esas dos interpretaciones. Tengo que decir que esto de que la fuerza no es buena ni mala, es como tú la uses, los Jedi lo consideran una herejía, ¿vale? Es la herejía del Potentium. Así es que no me extraña que las persigan. No es exactamente como lo estoy diciendo, herético, herejía, ¿no? En el futuro, Luke Skywalker durante una época buscará el Potentium, ¿no? Y buscará esa filosofía, pero se dará cuenta que en el fondo no es la verdad y que es una herejía, ¿no? Entonces, quemará todos los libros y se olvidará de eso, ¿no? Pero aquí pues lo han rescatado un poco, ¿no? Y ya os digo, los símbolos de Acto, ¿no? Del templo de Acto son parecidos, no son iguales, pero la idea es la misma, ¿no? El círculo, el semicírculo negro con el punto blanco, el semicírculo blanco con el punto negro, la imagen del Jedi blanco y negro mezclado sobre un fondo que está al revés, es algo parecido, ¿no? Y me gustaría saber por qué el Naka tiene esa obsesión, ¿no? Yo me imaginé que es que se acuerda lo que hicieron allí. De alguna forma se acuerda de lo que han hecho. Pero se puede acordar y no por eso tenés tallado toda la casa con el yin y yang. Yo creo que tendría que ver con las hierbas que se estaba... Es un poco de TOC, de los hobbies. Obsesión compulsiva. Claro, pero dentro de la obsesión yo creo que, por un lado, sí, se arrepiente de lo que hicieron, de habérselas cargado, y lo que intenta es entender su filosofía de ella. Y entonces, por su cuenta, quizás haya buscado información sobre las brujas, y por eso la obsesión con el yin y el yang y todo lo que las brujas tenían. Entonces, yo creo que en este caso él estaba más por entenderlas y por preservar eso que ellos destruyeron. Puede ser. Veremos si se explica un poquito, ¿no? Porque es un punto que está bien. Yo también me fijé que, uy, mira, lo tiene todo como tallado, ¿no? O a lo mejor esa nave antes de a él había pertenecido a alguien más, ¿no? Que era el que había tallado eso. Espero que lo expliquen. Estaría bien que desarrollaran esa... por lo menos por tener un poquito de historia, ¿no? Y que no sea todo... ahora sí, ahora soy buena. Ahora le pego fuego a mi hermana, pero ahora cuando veo a mi hermana decido que no, que ya voy a ser buena otra vez y voy a traicionar a mi maestro. En fin. Por cierto, buen momento para... a ver, el enfoque que le dan a la fuerza, ¿vale?
Osha se pasa el episodio diciendo, ay, es que ahora puedo sentir de nuevo, ¿no? La fuerza no es algo que se apaga y se enciende. ¿No? ¿No? O sea, ella se supone que se entrena con el maestro Sol, que yo Pero no sé qué es lo que aprende. Se pero cierra, es como se si cierra hubiera la olvidado fuerza igual todo. que Luke, igual que eso, que se cierra la fuerza igual que Obi-Wan. Yo no creo que sea eso. Es que es como si ella no tuviera esa capacidad, tío. Ay, soy capaz otra vez de... Chica, esto no es así. O sea, señores de Disney, la fuerza no funciona así. No se apaga y se enciende. Esto es como ir en bicicleta, ¿vale? Uno nunca lo olvida. Entonces, claro, y además la ves combatir con su hermana con la fuerza y suena inútil. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? ¿Qué hacen los Padawan en el templo Jedi en esta época? Se van de fiesta, ¿no? Pasan de Ya. las clases y se dedican a vivir la vida, ¿no? Sí, Se sí. van de cantinas, ¿no? Como Se decía. supone que hace 6 años que ya no es Padawan de Sol y vamos, es como si nunca hubiera estudiado No, nada. sí, o sea, a mí me recuerda un poco al punto de en Ahsoka. Ay, es que ahora me acuerdo del nombre. La mandaloriana esta que tenía, que es como la Padawan que no sabe utilizar la fuerza. Me recuerda a eso. Y Sí. en un capítulo de repente, ¡pupa! Seguro que explota y ya será capaz de lanzar rayos de la fuerza, irá por ahí, no sé, lanzando sables de luz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ya lo hemos visto y no funcionó en su momento. No se lo creyó nadie, ¿vale? Que según mi porrazo, la fuerza no se apaga y se enciende, ¿vale? Ya. O se tiene o no se tiene, ya está. En fin, Disney y sus interpretaciones del canon y de Star Wars. Y luego, claro, luego sale el otro, ¿vale? El señor George Lucas diciendo, y cada vez tiene más notoriedad, ¿vale? Diciendo que no le gusta lo que está pasando con Disney, que se arrepiente de haber vendido. Pues arrepiéntete, pero es que tampoco ayuda Ya. que diga cosas como que él nunca ha leído nada del universo expandido. ¿Vale? El universo expandido es algo que se puede... Que habló con Filoni, ¿no? Y entre Filoni y él decidieron, y además se ha publicado, ¿no? Que sí, que el universo expandido está muy bien, pero que podemos cambiar las cosas que nos dé la gana, ¿no? Por favor, un poco de respeto hacia la gente que compró No, esos libros y y que que se compró esos supone cómics. que se supone que el universo expandido en un inicio eran libros y cómics y Sí. demás, historias aprobadas por él. Sí. Sí, pero claro, ahora él dice que eso realmente no. Pues eso no ayuda. ¿Vale? Porque eso realmente Sí, no te deslegitima cuando criticas a Disney, porque estás haciendo lo mismo que ellos. Sí, lo que pasa es que ellos le dan un enfoque, yo creo que por otros motivos, pues porque al final todo es dinero. O sea, sí, publicar libros y tal, porque todo esto ayuda a aumentar la bola de nieve que es Star Wars. Pero yo sigo manteniendo el control y cuando quiera todo esto no funciona. Y además lo voy a justificar diciendo que esto es como los mitos artúricos. Que claro que hay un montón de historias diferentes y te las cuentan uno de una manera, otra de otra, y hay algunas cosas que son verdad, otras no, o la verdad es lo que yo diga, depende del momento que yo diga. Según me levante. Sí, exactamente. Sí. Pero eso, o sea, eso, Víctor, colapsará. Eso colapsará, y lo sabes, ¿no? Habrá un momento en el que colapsará, en el que no tendrá ningún sentido, tío. O sea, la gracia de cosas como, por ejemplo, Si El abusan Señor de los Anillos mucho, es sí, claro. la historia, ¿vale? Sí. La gracia de Star Trek es la coherencia de la historia, ¿vale? Sí. La gracia de Star Wars es lo mismo. Si eso al final no va a ser importante, habrá un momento en que ocurrirá como con Lego Star Wars, ¿vale? ¡Zas! Todo colapsará y valdrá todo, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo van a explicar. No, al final cada fan se quedará con una serie de historias. A mí me gusta esto y esto. Eso es Y muy todo lo triste. demás no me A mí gusta. eso me parece muy triste. Ya. ¿Vale? Es que el problema o sea, o mantienes un universo o tienes historias separadas que no tienen nada que ver con ellas. Que vamos hacia eso, Jota. Que Star Wars Vision, en principio, es eso, pues sería todo como eso. Sí, correcto. Star Wars Vision es una ruptura ya, ¿no? Claro, a ver, pero es legal, digamos. Es como, sí. Oye, mira, qué historias más chulas, pero que no son Star Wars. Pero, Sí. O sea, que están relacionadas, que están chulas y míralas. ¿Cuánta gente ha visto Star Wars Visions?
Yo no lo sé. Yo he visto algo, pero no me atrae. Porque no Yo- es Star Wars, sí, está bien, ¿no? Pero esto no es Star Wars, a mí no me Son, atrae. son historias muy chulas que Sí, hay algunas que sí, dices, algunas están guay. ojalá fuese esto canon, pero es verdad que no puede porque rompería con esto y esto. Pero ojalá porque mola. Pues ahí se queda. Pero una historia chula que te lleva. No sé, a mí Eh, me apetece ver si, yo qué sé, cojo y me veo unos cuantos episodios de Clone Wars y disfruto viéndolos, ¿vale? Pero ves algo de Visions y dices, pues está bien, pero a mí esto no me llama como Star Wars, ¿vale? Yo no digo que no esté bien, que tiene su pase. Yo, de hecho, aquí tengo, en mi colección tengo libros de especiales Star Wars, ¿vale? Publicados por autores de manga, ¿no? Entonces, son ilustraciones, tal. Sí, es la temática y son curiosidades, pero no identificas eso con Star Wars. Lo tienes porque es curioso, ¿no? Y dices, ostras, mira, qué chulo es esto, ¿no? que Y es vas viendo bonito, que es ilustraciones. curioso, que es entretenido. Evidentemente no te llena, no te da una información que nos gusta tener de Star Wars, y esto por qué es, y esto de dónde sale, y este tío que estaba en la cantina, ¿quién coño es? Está ahí en un fondo, ¿no? Pues, guay. Pero bueno, no lo desprecio en tanto y cuanto se quede ahí, ¿sabes? No, es que van a más, es que esto va a más. Claro. Porque es que cada vez está más deslavazado, cada vez cometen más errores. Yo creo que los cometen queriendo hacerlo. Sí, cada serie quiere innovar y cambiar algo de lo que había y hacer algo nuevo. Además, Y dices, hombre, les pero... preguntan y cada vez las opiniones de a mí me da igual el fandom, ¿vale? Son más extendidas. Mira, se nos ha caído J, creo. ¿Vale? Y eso es un poco triste, o sea, porque la gente que te da fuerza te dé igual. ¿Por qué? Porque están criticando esto que estás haciendo, ¿no? Pues chico, no sé. Si a la gente no le gustara el fútbol, dejaría de ver el fútbol, ¿no? Pues imagino que en algún momento nos aburriremos de Star Wars. Pero también hay un problema, porque en el fútbol pues son las mismas reglas continuamente y juegan con esas reglas y no hay mucho. Aquí evidentemente son historias nuevas y hay mucha gente que no le gusta. Hay muchos, no estoy diciendo que sea el caso del todo ni nada, pero hay muchos que no les gusta porque no es lo que ellos esperan, no es lo que ellos... Entonces, aparte del hecho de que sí, evidentemente, como hemos visto más de una vez, se comen las reglas del mismo Star Wars. Hay veces que simplemente porque la historia no es como ellos querrían que fuese o como ellos esperaban, le echa atrás y la critican. Sí. Y eso, al fin y al cabo, también parte del saber ver una cosa como fandom y aceptar que no eres tú el que lo está haciendo y que, bueno, habrá cosas que te gusten y cosas que no. Y es legítimo que no te guste, pero no por eso el producto es peor en ese aspecto. Evidentemente hay otras cosas que sí lo empeoran, cosas que sí son mal hechas y demás. Pero es que se mezcla un poco todo. Entonces también hay que saber diferenciar eso, cuando las críticas son de verdad constructivas y cuando son simplemente porque esto no es lo que yo quería. El típico, este no es mi Star Wars, pero es Star Wars. Star Wars ha muerto. O en este caso, yo creo que lo que estamos diciendo es que entramos a la calidad de la serie. Sí. Por eso, lo que sea constructivo muy mejorable. Está bien. Sí. ¿Vale? Yo hasta ahí, de hecho, bueno, o sea, ni os imagináis la que nos ha caído, ¿vale? Ni os lo imagináis. La que nos ha caído en las intervenciones que hemos hecho por ahí, ¿vale? Con el tema del wok. O sea, y se ha dado el caso de que nos han llegado a decir que sí nos estaban pagando, ¿vale? Ojalá. Eso digo yo. Entonces, ojalá, sí. Que nos ha caído con eso, ¿no? Y nosotros Filoni, no hemos entrado en eso, ¿no? Señor Filoni, escúchame. Yo te pongo... Señora Kennedy. Señora Kennedy, mira. Vendidos, que sois unos vendidos. Hacemos que Pepe diga que todos los productos son buenos y que le encantan, sea lo que sea. Pero exacto. Si yo no tengo que ir a trabajar, yo convenzo a Pepe. Wow. Pues sí, pues, sí.
Decía que saben que los bros no se quejan, que se quejan los boomers. No, ni siquiera también se quejan. O sea, eso... Los Lo que boomers pasa también es nos que quejamos. el problema es los más jóvenes no se han enganchado a Star Wars. No llevan años detrás de Star Wars y Claro. dicen, bueno, pues no me ha gustado esto. Pero bueno, ya está, es una película nueva para mí. No le doy importancia. Cuanto más Star Wars lleva a la espalda, pues más importancia le da a las cosas. Cierto. Pero eso sí que es verdad que dices, mucha gente no le dan lo que espera. Y, vale, yo entiendo que puede ser, sus expectativas no se cumplan, pero tienen que reconocer también que no les pueden contar también siempre la misma historia. Y de hecho, cuando te cuentan la misma historia una y otra vez, te están timando, que es lo que hicieron con la tercera trilogía. Al menos con la primera película de esa trilogía. No, y con la segunda y con la tercera, Víctor. La tercera trilogía yo la veo de esta manera. Hicieron la primera película, que era muy parecida a la original, al episodio 4, incluso al episodio 1, porque era un calco, era un calco. Una base, ¿no? Qué triste. En el episodio 1 también era así, porque la base de control de droides. Se quejaron. Es que igual. ¿Qué hicieron en la segunda película de la última trilogía? Hacerlo completamente diferente. Y entonces dijeron, es que no se parecen nada. Y entonces, en la tercera parte, lo que hicieron es lo que se llama un fanservice. ¿Qué le gusta a los fans? Pues ver personajes... A ver. Personajes antiguos. Quieren... No sé. Hacer muchas referencias a cosas anteriores, no sé qué. Pues venga, volvemos a traer a Sidious. Era la intención, evidentemente no es no. Pero es un poco... Esa trilogía salió intentando contentar las críticas. Por eso también tiene muy poca consistencia. Porque va cambiando según lo que le vayan diciendo. En vez de decir, no, mira, esto va a ser así y ya verás que sale bien. Pero claro, cambiaron de directores, de guionistas. Os cuento la idea que tenía Lucas para esa trilogía, ¿vale? Cuando vendió a Disney, él propuso, en la nueva trilogía la propuso él, ¿no? Y él dijo que la nueva trilogía tendría que ser la recuperación de la galaxia después de la Guerra Civil, ¿no? Y que culminaría en Leia Organa como canciller de la República, ¿no? Entonces, que las precuelas se habían dedicado al padre, ¿vale? Que las películas originales 4, 5, 6 se habían dedicado a la historia del hijo, ¿vale? Y que la 7, la 8 y la 9 iban a ser la historia de la hija. Y se iba a hablar de Leia y de sus hijos e hija. Y el personaje de Rey viene de ahí, de esa hija que iba a tener, que ya existía en el universo expandido, por cierto. Así es que, Lucas, no digas que no leías nada porque leíste. El malo iba a ser Darth Maul, que iba a ser una especie de super señor del crimen. Y iba a tener una especie de Vader al lado de ella, que era Darth Talon. Yo no sé si conocéis el personaje de Darth Talon. Es un personaje del universo expandido, es una Twi'lek. Yo os invito a que lo busquéis, ¿vale? Es interesante, ese personaje es aterrador, ¿vale? Y a la parte que visualmente es muy impactante, ¿no? Da bastante miedo y además, claro, yo no lo veo muy Disney ese personaje. Lo veo un poco agresivo, físicamente agresivo, ¿vale? En fin, ya me entendéis, ¿no? Que Darth Talon está muy bien. Pero esa iba a ser la trilogía de Lucas. ¿Eso no era 1000 veces mejor? Sí. Yo, desde mi punto de vista, pues eligieron no hacerle caso. No, pero es lo que están desarrollando con todo el tema de Mandalorian, de... eso, justo después lo están haciendo con series. Porque le pueden sacar más partido, porque han visto que la trilogía que han sacado no ha dado los frutos que esperaban, no sé por qué, pero lo están haciendo con la serie. Porque esa época es lo que están cubriendo con series, no es que estén haciendo eso concretamente, digo, esa época. Están intentando hacer demasiado negocio. Yo creo que han sacado demasiadas series. ¿Cuántas llevamos ya? Tienen que llenar de... ¿Qué? ¿Series? Llevamos muchísimas. O sea, si empezamos por Mandalorian, Ahsoka, The Bad Batch, The Acolyte,
va a salir Skeleton Crew, son 5 y Clone seguro que me Wars. deja... Clone Wars no la incluiría. El O sea, final es Disney, la última el temporada. final ya es Disney, pues 6. Rebel. Las aventuras También. de los Freemaker. Bueno, pero es que los Freemakers ojalá fuesen canon. Te lo digo en serio, ojalá. Mis últimas 2 adquisiciones. Ya tengo a 2 de los hermanos Freemakers. Me falta uno que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque lo quiero tener. Tengo la espada láser de Lego, pero en tamaño real. Sí. Y eso de Rogue One, ¿no? Quiero un día entretenerme en hacerme un molde para la hoja, hacerla de resina y hacer la hoja de Kyber de Rogue One y ponérsela. Que sea así como de cristal entera, ¿sabes? Muy bueno. Como la espada esa que tiene que... Sí. Molaría. Bueno, oye, nos estamos yendo de... Que sí, Sí, que vamos a lo mismo de las otras veces, Víctor. Exceso de producción. Sí. Y han frenado, o están frenando, ¿vale? Se nota que están frenando. Pero aún así, yo no sé dónde están los 180 millones que ha valido esta serie. Andor. Andor. No la había nombrado. Andor. No, yo es que no lo había tenido ni en cuenta. Sí, pero sí, yo te digo una cosa, por lo mucho. menos, a mí no me gusta, pero veo una propuesta. Y Resistance. Con contenido. No sé si tiene contenido, me parece espantoso, pero entiendo que haya gente que le pueda gustar, ¿vale? Y tiene una coherencia, ¿no? Y una lógica. Y da lugar a debates y a todo. Pero esto que estamos viendo, no. Ya empieza a denotar cansancio. Que está de producción sin calidad. Es que cuando empezó Mandalorian, tú lo veías y decías, es que es una película en serie. Andor tiene muchas cosas que te creas el universo, ¿vale? Sí, bueno, vienes heredado de la idea de Rogue One, ¿no? Claro. Y de alguna forma lo radicalizaron hasta el punto, radicalizaron me refiero a que han llevado determinada tendencia al extremo, ¿no? Todo lo que era menos Star Wars, digamos, de Rogue One, lo metieron en una serie, ¿no? Y es una serie que le ha gustado a gente que es nueva en Star Wars y de los que eran también antiguos de toda la vida, ¿no? Que a algunos no nos ha gustado, pues bueno, porque somos más radicales en algunas y los conceptos los tenemos más reducidos ahí. Y a mí es que me parece que Star Wars no va por ahí, pero entiendo que es una propuesta diferente, ¿no? Es que es un universo muy grande y puede pasar. Es una propuesta y se ve un trabajo, se ve que se ha hecho un trabajo ahí, ¿no? Y se han desarrollado una serie de ideas más o menos torticeras, pero joder, por lo menos está desarrollado, ¿no? Sí. Yo qué sé, es como por ejemplo la serie esta de los Anillos del Poder. Te puede gustar o no, pero ves que hay ahí un trabajo, hay un desarrollo y hay un intento de mantener una coherencia en la... Tienen sus fallitos, porque los tienen, pero los episodios están más llenos, pasan más cosas, ¿no? Y pasan con más interés y te remiten a una historia mucho más grande. Aquí uno no ve más del episodio actual. Bueno, sí, es el siguiente porque ahora han cogido la manía de cortártelo. Te lo cortan para que el siguiente lo veas, ¿no? Hago así, zas, el Sith derrumba a todos los Jedi y corto y continúo con el siguiente episodio, ¿no? Cliffhanger para pero tú date cuenta cómo es el corte, que yo estaba viendo el episodio 4 y yo hay veces porque lo veo a lo mejor desayunando, comiendo y tal, y no me da tiempo a verlo entero. Pues a los 2 días de verlo, dije, hostia, que todavía no he terminado de verlo. Porque corta de tal manera que yo dije, justo cuando empezaba la pelea me quedé. Y no lo vi. Yo pensando que todavía me quedaba del episodio. Y cuando vuelvo a verlo digo, que se acababa aquí. Ya, es que... Bueno, pues sí. Es lo que hay. Es lo que hay. Confiemos en la fuerza, ¿vale? Y que el episodio 6 nos traiga algo más interesante, aunque mucho me temo que es el momento de Vernestra. Mucho me temo que es un momento, ¿no? Y es un personaje que a mí no me convence porque no lo veo de Star Trek, ¿vale? Porque se parece mucho a los personajes de la cábala de Star Trek y yo la veo y veo a un personaje de la cábala. No, pero los de la cábala... veo a un maestro Jedi. Los de la cábala están como más granulados. Es una mandona. Es una mandona. Y se ha acabado a sus órdenes, mi sargento, pero
¿Qué eres? No sé. Claro, tiene a esa especie de como de camarilla de Jedi que son como su consejito, que esa también, dices, joder, aquí todo de tapadillo, así, oculto, ¿no? Tendrá que ver Bernestra también algo en todo este jaleo, ¿no? De los Jedi que han hecho, no sé, algo raro, algo malo, no sé, ya empiezas a pensarlo, yo lo estoy empezando a pensar porque digo, caray, es que esto es todo como bajo mano, ¿no? Eso sí, somos Jedi, somos la leche, pero vamos a ver aquí Sí, que no es se como... note, no, que no se lo cuente nadie, que no nos No, oigan. Mucho politiqueo. Date cuenta que lo normalizan hasta tal punto que cuando piensan que hay un enemigo, piensan, bueno, será un Jedi descontento, ¿sabes? Uno de estos que se nos van de vez en cuando. Problema. Algo así, ¿sabes? Un renegado de la secta. Sí, Bueno, sí. hay que decir que los Sith hace 900 años que no aparecen. Entonces A ver, se han sí. dado ya como por extinguidos. Sí. Eso igual pasa en el episodio 1 que no se lo creían y demás. No se lo creen. Eso es una cosa que no sé, porque Hombre, se supone que ahora este ha dicho que es un Sith y a no ser que se demuestre que no lo es o que todos los que lo saben mueran, pues ya sabes. ¿cómo es que en el episodio 1 les extraña tanto si hace 100 años apareció uno después de 900 años sin que aparezcan? ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Sí, Hombre, en igual el no se lo libro, cuentan a nadie. Claro. el libro de Darth Plagueis, Que le den una excusa a eso, porque... en el libro de Darth Plagueis que se publicó y que Disney dice que ahora quiere cambiar, ahí lo explicaban muy bien, ¿no? Una de las máximas del maestro de Plagueis, de Tenebrus, es cuanto más ocultos permanezcamos, más influencia tendremos. Entonces, es su juego, ocultarse, ¿no? Claro, entonces no cuadra mucho eso con lo que estamos viendo aquí, porque estás viendo al chico este que ha decidido desatarse, ¿no? Y claro, sí que es verdad que dice, todo el que me vea va a morir. Entonces, a ver cómo acaba esto, porque Sol debe morir. Yo creo que él debe morir porque estos capítulos van como de esta se va como de una especie de venganza, como de justicia poética, ¿no? Y es uno de los 4 que ha hecho lo que sea que han hecho, que al final cuando nos lo digan diremos... Morirá, pero se sacrificará. Yo creo que morirá por su propia voluntad y se sacrificará pues para salvar a Osha o para salvar a las 2 hermanas y para expiar así su pecado. ¿Tú crees, Víctor? Sí. ¿Te atreverías a apostarte algo? Mirad de lo que estás hablando de Star Wars, ¿eh? Hombre, estos son capaces de cualquier cosa. Mañana les da, porque no son 2 hermanas, sino que son 5 y aparecen quintellizas, ¿eh? Parece bastante... La hija de Apu. Bastante obvio. A mí, yo no tengo gran esperanza en la serie porque simplemente... Pues muy mal, las rebeliones se basan en la esperanza. El planteamiento, sí. A New Hope. El planteamiento de que, hola, me he cortado el pelo y soy mi hermana. Y el otro se lo cree. Me he cortado el pelo y soy mi hermana, pero me duele la cabeza, no me mires. Exacto. Exacto. Y luego no van a hablar en el viaje. Estás muy callada, no hablas nada. ¿Te gustó la película que vimos la semana pasada? La idea es matarlo antes. Para eso coge el sable de luz, porque lo quiere matar, probablemente por la espalda y a traición, que es como lo haría yo, claro. Porque es que es el maestro Sol. Sí, no es uno cualquiera. De hecho, Sol le va a contar la verdad Ah, y ella lo va a matar. Ya. Y entonces Osha se va a enterar por otro lado, se va a sentir decepcionada, esta va a aprovechar para intentar traerla al lado oscuro, pero luego que no, que se arrepienten las dos, buena, mala, y ahí ya acabarán peleándose las dos contra el Sith o algo así. Y morirán todos, ¿no? Seguramente no. Seguramente la acólita sobreviva por si acaso se puede estirar una segunda temporada o 3 o 4. Claro, no, exacto. Las hermanas matarán al Kimir, pero entonces saldrá su verdadero maestro. Sí. El que no puede morir. Porque es del canon. Exacto. Bueno, a ver, a lo mejor no. Ya, el canon es algo tan voluble. Mira, Bea me llegó a decir que cuando veíamos al maestro Sol cómo se le va la olla, y decía, ostras, el maestro Sol no será un Sith. Y decía yo, hostia, mira,
Se le va mucho la olla, ¿eh? Muchísimo. Con esa cara de bueno que tiene. No, se le ve ahí que está como desencajado y dices, este tío cada vez va perdiendo el control más. Pero a lo mejor es esto, tiene personalidad múltiple. Sí. Es un torturado. Es un Jedi y un Sith. Es bipolar. Bueno, yo creo que ya no nos queda prácticamente nada que comentar, ¿no? Ni que despotricar. Lo siento por los que nos habéis seguido, por los problemas al inicio, ¿vale? Y que esto pues no ha sido tan... El anterior programa pues hubo más de análisis, hubo más... Esta vez ha sido más crítica, pero es que se lo merecen. ¿Vale? Una crítica, yo creo que lo que hemos dicho no tiene sentido, ¿no? Y hemos dicho por qué. Mira, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto. Esto no es coherente, esto tampoco es coherente. También hemos hablado un poquito de, bueno, pues de trasfondos, ¿no? De Kiadimundi, de pifias y de no tan pifias, ¿no? Sobre estilos de lucha, hemos hablado de todo un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que lo podríamos dejar por aquí ya, ¿no? Ya llevamos 1 hora y media. Sí. Y ahora toca... ahora toca los de récord. Sí, anda. Pero cortito. Sí, por favor. No, escuchas que la semana pasada de 1 hora y pico, la verdad es que está bien porque hay mucho contenido, pero... Ya, pero no, por favor. Para eso la gente de bien lo paga. Ahí está. Gracias a los que nos apoyáis. Gracias a los que nos apoyáis. Pues nada, solo queda despedirnos. Jota, muchas gracias, tío. Víctor, gracias por tus opiniones y esperemos, confiemos en que esto mejore un poquito. Vale, a ver si hay suerte. Víctor, has hecho una serie de auguraciones del futuro, ¿vale? Veremos si se cumplen. ¿Vale? Veremos si se cumplen. A ver. Y bueno, Jota, felicitas a tu maestro de esgrima de mi parte, ¿vale? Porque se ha demostrado, ¿no? que su punto de vista es el correcto, ¿no? Hasta lo han mostrado en la serie, ¿no? Sí. Hay que atacar las manos, hay que atacar los emisores, hay que atacar el sable en sí, ¿no? Sí. Y con esto y un bizcocho, adiós. Hasta luego. Compañía.